Devocional con el pastor Atalaya. Un mensaje directo a tu corazón. Dios les bendiga. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: en el todopoderoso nombre de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El domingo de resurrección, los apóstoles recibieron el Espíritu que Cristo les sopló, y así entraron en la salvación y el nuevo nacimiento. Pero hasta el día de Pentecostés, 7 semanas después, fueron bautizados en o llenados con el Espíritu Santo. Esto demuestra que la salvación o el nuevo nacimiento es una experiencia distinta y separada del bautismo en el Espíritu Santo, aunque se describa una como recibir el Espíritu Santo. Más tarde, el día de Pentecostés, Pedro explicó que había sido Cristo, después de su ascensión, quien había derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos que lo esperaban. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Podemos ahora resumir las diferencias entre las dos experiencias de recibir el Espíritu Santo. El día de la resurrección, Cristo ha resucitado, sopló el Espíritu, el resultado, vida. El día de Pentecostés, Cristo ha ascendido, derramó el Espíritu, el resultado es poder. La experiencia de los apóstoles demuestra que la salvación o el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias diferentes y separadas. Los apóstoles recibieron la primera el día de resurrección, la segunda la recibieron 7 semanas después, o sea, el día de Pentecostés. En un estudio más amplio del libro de los Hechos, descubre que las dos experiencias ocurren normalmente separadas. Además, a partir del día de Pentecostés, el término recibir el Espíritu Santo se aplica siempre y únicamente a la segunda experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo. Nunca más se emplea para describir el nuevo nacimiento. Hay otras 3 ocasiones subsecuentes a Pentecostés donde la Escritura describe lo ocurrido cuando la gente era bautizada en el Espíritu Santo. Estas fueron en Samaria, en Éfeso y en la casa de Cornelio. Examinaremos cada una de ellas en este orden. En Hechos 8:5 se presenta el ministerio de Felipe en Samaria. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta gente había escuchado ahora la verdad de Cristo que Felipe les predicó. Creyeron y fueron bautizados. Sería irrazonable y antibíblico negar que esta gente era salva. Examinemos las palabras de Cristo cuando comisionó a sus discípulos para que predicaran el evangelio. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El pueblo de Samaria había escuchado el evangelio predicado, había creído y habían sido bautizados. Por consiguiente, sabemos por la autoridad de las palabras del mismo Cristo que eran salvos, pero hasta ese momento no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos que la gente de Samaria recibió la salvación a través del ministerio de Felipe y recibieron el Espíritu Santo por la ministración de Pedro y Juan.
recibieron el Espíritu Santo en una experiencia separada, subsecuente a la salvación. Tenemos aquí pues un segundo ejemplo bíblico que indica que es posible que las personas se hagan cristianas y sin embargo no hayan recibido el Espíritu Santo en el sentido en que esta frase se ha empleado a partir de Pentecostés. Es interesante observar en el pasaje de Hechos capítulo 8 encontramos dos diferentes formas de expresión. Una habla de recibir el Espíritu Santo, la otra habla del Espíritu Santo cayendo sobre ellos. No obstante, el contexto deja bien claro que estas no eran dos experiencias diferentes, sino dos diferentes aspectos de una misma experiencia. Cuando Pablo llegó a Éfeso y conoció allí a ciertas personas que se describen como discípulos, la primera pregunta que les hizo fue: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Es obvio que Pablo había tenido la impresión de que aquellos eran discípulos de Cristo. Evidentemente, si no eran cristianos del todo, no podían creerse que hubieran recibido el Espíritu Santo, puesto que éste se recibe solo mediante la fe en Cristo. No obstante, al seguir interrogándolos, Pablo descubre que no eran discípulos de Cristo, sino solo de Juan el Bautista, por lo que les predica todo el Evangelio de Cristo. Un hecho se destaca claramente de este incidente hasta ahora. Si la gente siempre hubiese recibido automáticamente el Espíritu Santo como consecuencia inmediata de creer en Cristo, hubiera sido ilógico e insensato que Pablo les hubiera preguntado: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Solo el hecho de hacer esta pregunta revela que Pablo no reconocía la posibilidad de que se hubieran convertido en discípulos o creyentes en Cristo sin haber recibido el Espíritu Santo. Esto se confirma por el relato de lo que sucedió después que Pablo les hubo explicado el Evangelio de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Padre, gracias te doy por tu palabra una vez más, porque ella explica tácitamente, Señor amado, cómo son las cosas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que tengan un feliz día. Dios les continúe bendiciendo. Mediten en estas palabras y pónganlas por obra. El atalaya les dice: Dios les bendiga.